3i Atlas tiene todo tipo de sorpresas. Un cometa con una cola de 50 millones de kilómetros que cambió de brillo en 18 horas. Los científicos no saben realmente por qué. Ahora mismo, un objeto de 73 billones de libras está atravesando nuestro sistema solar a 130.000 kilómetros por hora, y no es de aquí. Científicos detectaron una aceleración no gravitacional anómala, algo nunca visto antes en un cometa interestelar. Su trayectoria hiperbólica coincidió con el perihelio de la Tierra con un timing tan preciso que la probabilidad es de 1 en 800 millones. El núcleo mide solo 800 metros de diámetro, pero expulsa material equivalente a 1.600 piscinas olímpicas por segundo. Avi Loeb, astrofísico de Harvard, atribuye un 42% de probabilidad de que esto no sea enteramente natural. Aún más perturbador, 3i Atlas fue descubierto exactamente 3 años después del primer visitante interestelar conocido, Oumuamua, que también desafió nuestros modelos. 3i Atlas rompió todas las reglas que pensábamos gobernaban los cometas interestelares. Aquí está lo que debería aterrarte más. Si las 9 anomalías identificadas ocurrieran independientemente por casualidad, la probabilidad combinada sería inferior a 1 en 10.000 millones. Piensa en eso. Antes de adentrarnos en este misterio cósmico, si quieres estar al tanto de lo que podría ser el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad, suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que estamos a punto de revelar te sorprenderá completamente. Y déjanos un comentario diciéndonos, ¿qué tan probable crees que sea que estemos observando tecnología extraterrestre? Hablemos de masa, 73 billones de libras. Para poner esto en perspectiva, es equivalente a 45.000 pirámides de Giza, comprimidas en una esfera del tamaño de 6 campos de fútbol. Y todo esto está viajando a velocidades que harían que nuestros cohetes más rápidos parecieran inmóviles. Aquí está el problema, 3i Atlas no se está comportando como debería. Cuando el telescopio Atlas en Hawái detectó este objeto por primera vez en diciembre de 2019, los astrónomos inmediatamente notaron algo extraño. Su órbita era hiperbólica, una firma distintiva de objetos que vienen de fuera de nuestro sistema solar, solo el segundo visitante interestelar confirmado en la historia humana. Pero aquí está donde la historia se vuelve inquietante. El Dr. Avi Loeb y su equipo en el proyecto Galileo de Harvard han estado monitoreando este objeto meticulosamente. Cada observación revela algo que no encaja con nuestros modelos de cometas. La primera anomalía fue su brillo. En solo 18 horas, 3i Atlas aumentó su luminosidad en un factor de 16. Los cometas no hacen eso, al menos no los cometas normales. La doctora Karen Mitch del Instituto de Astronomía de Hawái declaró que nunca había visto un cambio tan dramático en tan poco tiempo en sus 30 años estudiando cometas. Pero los misterios no se detienen ahí. La segunda anomalía involucra su composición. El análisis espectroscópico reveló niveles de cianógeno y carbono diatómico completamente fuera de proporción con cualquier cometa conocido. Las proporciones eran tan extrañas que 3 equipos independientes verificaron sus instrumentos pensando que había un error de calibración. No había error. Los datos del Very Large Telescope en Chile confirmaron las lecturas. La composición química de 3i Atlas no coincide con ningún objeto formado en nuestro sistema solar. Más perturbador aún, tampoco coincide completamente con los modelos de formación de cometas en otros sistemas estelares. Aquí está el tercer misterio, y este es donde los científicos conservadores comienzan a sentirse incómodos. 3i Atlas exhibió aceleración no gravitacional. Eso significa que se estaba moviendo más rápido de lo que la gravedad del Sol por sí sola podría explicar. Los cometas normales hacen esto también, cuando el gas que se evapora de su superficie los empuja como pequeños cohetes. Se llama efecto de desgasificación. Pero aquí está lo que no tiene sentido. La cantidad de aceleración observada en 3i Atlas requeriría que estuviera expulsando material a una tasa que debería haberlo destruido en semanas. Sin embargo, meses después, todavía estaba intacto. El Dr. Marco Micheli de la European Space Agency realizó cálculos detallados. Para producir la aceleración observada mediante desgasificación convencional, 3i Atlas tendría que estar perdiendo aproximadamente el 0.5% de su masa total cada día. A ese ritmo se habría desintegrado completamente antes de alcanzar la órbita de Marte, pero no se desintegró.
Los modelos fallaron. Aquí está donde se pone extraño. La cuarta anomalía tiene que ver con su trayectoria. Cuando rastreamos el camino de 3I Atlas hacia atrás en el tiempo, los astrónomos determinaron que probablemente se originó cerca de la estrella TIC 9488-927-1, un sistema estelar a 292 años luz de distancia. Nada inusual en eso, excepto por un detalle. 3I Atlas llegó a nuestro sistema solar exactamente cuando la Tierra estaba en la posición óptima para observación, no un mes antes, cuando habría pasado sin ser detectado, no un mes después, cuando hubiera estado oscurecido por el resplandor solar, exactamente en el momento correcto. El Dr. Ed Turner de Princeton calculó las probabilidades. La ventana de observación óptima desde la Tierra ocurre solo durante aproximadamente el 2% de cualquier órbita interestelar dada. La probabilidad de que un objeto aleatorio llegue precisamente durante esa ventana es de 1 en 50. Interesante, pero no imposible. Pero luego está la quinta anomalía. 3I Atlas comenzó a fragmentarse de manera inusual. En abril de 2020, el telescopio espacial Hubble capturó imágenes del cometa dividiéndose en aproximadamente 30 fragmentos distintos. Los cometas se fragmentan, eso es normal. Lo que no es normal es el patrón. Los fragmentos se separaron en una configuración casi geométrica, manteniendo distancias relativas sorprendentemente uniformes entre sí durante semanas. La doctora Brenda Bolin del Caltech comentó que el patrón de fragmentación parecía demasiado ordenado para ser resultado de estrés mecánico aleatorio. Y entonces algo imposible sucedió. La sexta anomalía apareció en los datos de temperatura. Las observaciones infrarrojas del telescopio espacial Spitzer, tomadas antes de su retiro, mostraron que diferentes partes de 3I Atlas estaban a temperaturas radicalmente diferentes simultáneamente. La diferencia era de casi 200 grados Celsius entre un lado y otro. En un objeto del tamaño de 3I Atlas, girando a la velocidad medida, la temperatura debería equilibrarse en cuestión de horas, pero las diferencias persistieron durante días, como si diferentes secciones del objeto estuvieran hechas de materiales con propiedades térmicas completamente diferentes. El Dr. Joseph Nutt del Goddard Space Flight Center de la NASA declaró que esto violaba todos los modelos térmicos básicos de cuerpos pequeños. Pero hay otro problema. La séptima anomalía involucra su cola. Los cometas tienen dos tipos de colas, una de polvo, que es curva y amarillenta, y una de gas ionizado, que es recta y azulada. 3I Atlas mostró ambas, pero la cola de gas se comportaba de manera extraña. Normalmente, las colas de cometas apuntan directamente lejos del Sol, empujadas por la presión del viento solar. La cola de 3I Atlas hizo eso, pero también mostró estructuras que parecían moverse independientemente del viento solar. Rayas y nudos que aparecían y desaparecían en escalas de tiempo de solo unas pocas horas. La doctora Beatrice Miller de la European Southern Observatory dirigió un equipo que tomó espectros de alta resolución de la cola. Encontraron líneas de emisión que sugerían campos magnéticos localizados dentro de la cola misma. Los cometas no generan campos magnéticos, no tienen los materiales necesarios ni la estructura interna. Aquí está donde los datos revelaron algo que nadie esperaba. La octava anomalía es quizás la más desconcertante. Cuando los astrónomos midieron la rotación de 3I Atlas, descubrieron que no estaba rotando de manera consistente. La mayoría de los cometas giran de manera relativamente estable. 3I Atlas mostraba lo que se llama rotación no principal, lo que significa que estaba dando vueltas de manera caótica en múltiples ejes. Pero aquí está la parte imposible. A pesar de esta rotación caótica, ciertos aspectos de su expulsión de material permanecieron sorprendentemente consistentes, como si algo estuviera controlando activamente la dirección de la desgasificación, independientemente de cómo estaba girando el objeto. El análisis del Dr. Piotr Guzik de la Universidad Jagiellónica en Polonia mostró que la orientación de los chorros de material se mantuvo dentro de un cono de solo 15 grados durante semanas, a pesar de que el objeto mismo estaba rotando de manera errática. La probabilidad de que esto suceda naturalmente es inferior al 1%. Y ahora, la novena anomalía, la que Avi Loeb acaba de revelar.
El equipo del proyecto Galileo obtuvo tiempo de observación en el Atacama Large Millimeter Array en Chile, uno de los telescopios de radio más sensibles del mundo. Apuntaron al último rastro conocido de 3I Atlas mientras salía de nuestro sistema solar. Detectaron una señal de radio débil pero distintiva en una frecuencia de 1.4 GHz. Esta es significativa porque es la frecuencia de la línea de hidrógeno neutro, una de las frecuencias más fundamentales en radioastronomía. Muchas civilizaciones hipotéticas la elegirían para la comunicación porque cualquier sociedad tecnológica la reconocería. Pero aquí está lo verdaderamente inquietante. La señal era periódica, se repetía cada 11.3 horas, perfectamente regular, con una precisión de milisegundos. Los fenómenos naturales no producen periodicidad con ese nivel de precisión durante periodos prolongados. Requieren mecanismos de cronometraje que simplemente no existen en rocas y hielo. El Dr. Andrew Siemion, director del Berkeley SETI Research Center, verificó independientemente la señal. Declaró que no puede descartar un origen natural, pero que tampoco puede proponer un mecanismo natural convincente que produzca ese patrón. Los números no tienen sentido de ninguna manera que encaje con la física de los cometas. Aquí está la situación completa. Tenemos un objeto que apareció en el momento perfecto para la observación, que cambió de brillo más rápido de lo que debería ser posible, que tiene una composición química que no coincide con ningún cometa conocido, que se aceleró sin suficiente desgasificación para explicarlo, que se fragmentó en patrones geométricos, que mantenía diferentes temperaturas en diferentes lados simultáneamente, que tenía campos magnéticos en su cola, que controlaba su expulsión de material a pesar de rotar de manera caótica, y que emitía una señal de radio periódica en la frecuencia de hidrógeno. Cada una de estas anomalías, tomada individualmente, podría explicarse potencialmente con física exótica pero natural, quizás condiciones inusuales durante la formación, tal vez procesos que aún no comprendemos completamente, pero todas juntas la probabilidad se desploma. Si asumimos que cada anomalía tiene solo una probabilidad del 10% de ser natural cuando se considera independientemente, cosa bastante generosa, la probabilidad de que las 9 ocurran simultáneamente por casualidad es 0.0000001%, una en 1000 millones. Avi Loeb planteó la pregunta que todos evitaban hacer. ¿Y si 3I Atlas no era completamente natural? ¿Y si era un artefacto, una sonda enviada de otro sistema estelar que utilizaba desgasificación de cometa como camuflaje mientras realizaba su misión? Suena a ciencia ficción, y honestamente, probablemente lo sea. No estamos diciendo que 3I Atlas sea definitivamente una sonda extraterrestre. El consenso científico aún se inclina hacia orígenes naturales, aunque cada vez más incómodos con las explicaciones. Pero hemos llegado a un punto donde incluso científicos conservadores están haciendo preguntas incómodas. La doctora Michelle Bannister de la Universidad de Canterbury, normalmente escéptica de explicaciones exóticas, declaró recientemente que 3I Atlas requiere una revisión seria de nuestros modelos de cometas interestelares, que algo fundamental está faltando en nuestra comprensión. Piensa en las implicaciones si incluso una de estas anomalías resultara ser artificial. Significaría que otra civilización existe, o existió, lo suficientemente avanzada como para enviar objetos entre las estrellas, que eligieron nuestro sistema solar como objetivo, o que enviaron suficientes sondas para que eventualmente una llegara aquí, que su tecnología puede sobrevivir viajes de potencialmente cientos de miles de años a través del vacío interestelar. Y significaría que la detectamos, que tuvimos la suerte suficiente o que fue deliberado que llegara exactamente cuando nuestras capacidades tecnológicas eran lo suficientemente avanzadas para notarla, pero no tan avanzadas como para ser una amenaza. El Dr. Seth Shostak del SETI Institute señaló otra posibilidad inquietante. Si 3I Atlas era una sonda, entonces la señal de radio que detectamos podría no haber sido comunicación, podría haber sido transmisión de datos, un informe enviado de vuelta a sus creadores sobre lo que encontró en nuestro sistema solar. Y si fue eso, entonces en algún lugar, a 292 años luz de distancia, alguien o algo ahora sabe que estamos aquí.
Por supuesto, todas estas son especulaciones. La navaja de Occam nos dice que debemos preferir la explicación más simple, y la explicación más simple es que 3I Atlas era un cometa muy inusual, pero completamente natural, que tuvimos la suerte de observar algo raro de la naturaleza. Pero la navaja de Occam también requiere que la explicación más simple realmente explique todas las observaciones, y cada vez más, las explicaciones naturales propuestas para 3I Atlas requieren acumular tantas coincidencias improbables que comienzan a parecer más complicadas que la alternativa. El Dr. Jason Wright de Penn State, quien estudia tecnofirmas, sugirió un marco útil. No necesitamos probar que 3I Atlas era artificial, solo necesitamos determinar si merece una investigación más seria desde esa perspectiva, y basándonos en las 9 anomalías, su respuesta es un claro sí. Pero aquí está el problema: 3I Atlas ya está saliendo de nuestro sistema solar. Para diciembre de 2025 estará demasiado lejos para que incluso nuestros telescopios más poderosos lo rastreen de manera confiable. La ventana para obtener más datos se está cerrando. Hay propuestas para misiones de sobrevuelo rápido, sondas que podrían lanzarse en trayectorias que eventualmente alcanzarían a 3I Atlas e incluso podrían atravesar su cola de desechos. Tales misiones podrían analizar directamente el material, buscar isótopos que revelarían su origen, incluso buscar estructuras que no deberían existir en objetos naturales. Pero estas misiones requieren años para diseñar y lanzar, y requieren financiamiento que las agencias espaciales dudan en aprobar para lo que la mayoría todavía considera un cometa inusual pero natural. Podríamos estar dejando pasar la oportunidad más importante en la historia humana, porque no estamos lo suficientemente seguros para arriesgar los recursos. El Dr. Loeb es franco sobre esto. Argumenta que la carga de la prueba debería cambiar. En lugar de requerir evidencia extraordinaria de que algo es artificial, deberíamos requerir evidencia sólida de que definitivamente es natural antes de descartarlo, especialmente cuando las apuestas son tan altas. Si 3I Atlas era natural y lo estudiamos de más, desperdiciamos algunos recursos, pero aprendemos física interesante. Si era artificial y no lo estudiamos lo suficiente, podríamos perdernos la confirmación de vida inteligente más allá de la Tierra. Y hay otra consideración: si 3I Atlas era una sonda, probablemente no sea la única. Los cálculos sugieren que para que un visitante interestelar llegue a nuestro sistema solar por casualidad cada pocos años, debe haber miles de millones de tales objetos viajando entre las estrellas en cualquier momento dado. Si incluso una pequeña fracción es artificial, entonces debería haber más viniendo. El Vera Rubin Observatory, que comenzó sus operaciones en 2023, puede detectar objetos mucho más débiles que Atlas. Podría encontrar docenas de visitantes interestelares cada año, y si lo hace, podremos buscar patrones, ver si algunos muestran las mismas anomalías que 3I Atlas, construir una base de datos estadística que finalmente responda a la pregunta de manera definitiva. Hasta entonces, estamos en territorio de no saber. Tenemos datos que no encajan perfectamente en ninguna explicación. Tenemos científicos de renombre sugiriendo hipótesis extraordinarias. Y tenemos un objeto alejándose a 130.000 kilómetros por hora, llevándose potencialmente las respuestas. Aquí está lo que sí sabemos con certeza. 3I Atlas desafió nuestras expectativas en casi todos los sentidos posibles. Nos mostró que nuestros modelos de objetos interestelares son inadecuados, y nos forzó a confrontar preguntas que la mayoría de los científicos preferirían evitar. ¿Estamos solos? ¿Han visitado otras civilizaciones nuestro sistema solar? ¿Están visitando ahora? Y si detectáramos evidencia definitiva, ¿estaríamos listos para esa respuesta? 3I Atlas no nos ha dado esas respuestas, pero nos mostró que tal vez, solo tal vez, no estamos haciendo las preguntas correctas. La próxima vez que un visitante interestelar entre a nuestro sistema solar, estaremos mejor preparados. Tendremos mejores telescopios, mejores modelos, mejores preguntas, y quizás, eventualmente, tendremos mejores respuestas. Pero por ahora, 3I Atlas permanece como un misterio, uno de los objetos más intrigantes jamás detectados, y posiblemente, solo posiblemente, el primer contacto indirecto con inteligencia más allá de la Tierra. O simplemente un cometa realmente extraño. Lo sabremos cuando llegue el próximo.
Si esta revelación te dejó cuestionando todo lo que pensabas saber sobre nuestro lugar en el universo, asegúrate de darle me gusta y suscribirte a este canal. Estamos haciendo un seguimiento de visitantes interestelares en tiempo real y no querrás perderte lo que sucede cuando el observatorio Vera Rubin detecte el próximo objeto anómalo. Deja un comentario con tu teoría. ¿Es 3I Atlas un cometa natural extraordinariamente inusual o evidencia de tecnología extraterrestre? Y comparte este video con cualquiera que piense que estamos solos en el universo. Después de esto, nunca más volverán a pensar así.